voy a hablar de la felicidad de Fernando Rielo. Parto de su obra Concepción mística de la antropología. En el capítulo 3, que dedica a la definición mística del ser humano, vemos que ahí Fernando Rielo habla de la felicidad. Comienza comentando que es mística. Todo lo que voy a decir está en su libro, por no citarlo continuamente. Dice que mística es siempre apertura al otro. Efectivamente, la palabra mío del griego significa cerrarse a algo para abrirse a otra cosa. Por eso dice también que es una experiencia de la generosidad, cerrándose uno al egoísmo. Hacer callar lo que no es Dios para escuchar a Dios y vivirlo y sentirlo. O otra de las definiciones, entrar en el mundo inefable del amor divino y del ejercicio de la virtud, separándonos, cerrándonos al egoísmo y su proyección en la lógica del mundo. Pero Fernando Rielo hace una distinción entre espiritual y místico. Lo espiritual es toda actividad que atribuye al espíritu, sea positiva o negativa, porque todo lo que el ser humano hace consciente y libremente es espiritual. Incluso la falta de moral y el mal comportamiento tienen también un carácter espiritual. Es decir, del espíritu surgen tanto el arte, la ciencia, la historia, la filosofía, toda creatividad humana, pero también los malos, diría, los pensamientos negativos o los deseos negativos son de carácter espiritual, porque tienen su origen, unos y otros, en el acto ontológico del espíritu, que es donde reside la conciencia, la libertad, la responsabilidad. Es decir, si del espíritu surgen tanto lo positivo como lo negativo, ¿qué es lo místico? Lo místico es experiencia y compromiso espirituales, pero cuando estos son respuesta a la acción divina. El mal, la degradación, lo negativo, no forma parte de la vida mística. Tiene su origen espiritual, pero no forma parte de la vida mística. Porque de Dios no procede el mal o la degradación. La vida mística, contrariamente a toda negatividad, es la acción de Dios en el ser humano con el ser humano. Dios se comunica como acción agente y el ser humano se comunica como acción receptiva. Al recibir la acción de Dios, que es bueno, que es bello, que es verdadero, en su espíritu, el ser humano puede siempre aceptarla o rechazarla. Aquí es cuando surge esa aceptación positiva de la acción divina, que es la experiencia mística, o la degradación del espíritu. En otro punto, dentro de este mismo capítulo que titula Capacidad de la persona humana para la experiencia mística, dice Fernando Rielo: la persona humana es un ser místico porque su naturaleza posee esa capacidad esencial de tener experiencia positiva de los valores, de las virtudes, independientemente de la raza, de la cultura, de la creencia, de la religión. Un acto de sinceridad, de bondad, de buen gusto hacia alguien es siempre una experiencia liberadora, cuyo fruto, y ahora lo vemos, este tema que estamos tratando, es la paz y la felicidad. Ya San Pablo decía que la felicidad, la paz son fruto del Espíritu Santo en su epístola a los Gálatas. Por tanto, la felicidad o la alegría es propiedad positiva del espíritu. El gozo lo es de la psique, el placer lo es del cuerpo. Como el espíritu es el que ejerce la función unitiva o unifica las funciones psíquicas y las orgánicas, cuando la felicidad asume el gozo del alma y el placer del cuerpo,
Y estos están en esa dirección y sentido de esa acción divina, o de ese bien, o de esa verdad, se produce en nosotros esa paz, esa felicidad. Pero cuando el gozo y el placer carecen de dirección y sentido, entonces degradan la felicidad del espíritu y el resultado es la infelicidad. El placer y el gozo desordenado acaban produciendo dolor y sufrimiento, causan infelicidad cuando carecen de esa dirección y sentido. Por eso la infelicidad del espíritu acarrea dolores al cuerpo y sufrimientos al alma o a la psique. En ese estado infeliz se origina la soledad, el vacío, la angustia, el sentimiento de inutilidad. Todo este estado puede ser fuente de patologías o enfermedades psíquicas y somáticas, o hacer que estas enfermedades se agraven. Cuando el ser humano llega a este estado de infelicidad, acompañan a ese sufrimiento de la psique y ese dolor del cuerpo. Y por eso decimos que se nos psicologiza y se nos somatiza esa infelicidad. Sin embargo, la felicidad también puede acarrear, no que acarrear, sino podemos tener ese estado de felicidad en el espíritu, pero que no tengamos dolores en el cuerpo o alguna tristeza en el alma. Pero cuando vivimos bajo esa dirección y sentido del espíritu, entonces lo que se produce en nosotros, en esa asunción del dolor, se nos produce en nosotros muchos actos gratificantes. Abrimos nuestro horizonte, nos volvemos más compasivos, comprendemos también el dolor ajeno. En el caso de los creyentes, los que somos cristianos, lo tenemos claro porque nuestro modelo es Cristo y vemos que su dolor y su sufrimiento ha supuesto para todos nosotros una gracia, una glorificación, una redención mediante el dolor. En definitiva, es verdad que podemos sacar siempre un fruto positivo o siempre obtenemos ese fruto positivo de la paz y de la felicidad cuando estamos dispuestos, y esto lo subrayaba Fernando Rielo, a vivir la virtud contraria a cualquier circunstancia negativa. Frente a una tendencia egoísta en nosotros, lograremos la paz poniendo cualquier acto de generosidad. Frente a una situación injusta, si practicamos la virtud de la justicia, acarrearemos frutos de paz. Frente a cualquier agresión interior o exterior, si ponemos mansedumbre, prudencia y paciencia, obtendremos la felicidad de fondo. Frente a cualquier desgana o debilidad, si echamos mano de la fortaleza y de la perseverancia, vamos adquiriendo fortaleza. Frente al escepticismo, contando con la virtud de la creencia que todos tenemos en alguien que no nos puede fallar, romperemos cualquier escepticismo de nuestra vida y nos volveremos de nuevo confiados, creyentes. Frente a la desesperación, buscaremos mayores expectativas. Es decir, este resultado de las vivencias positivas son siempre liberadoras y por tanto engendradoras de paz y felicidad, y a esto es a lo que llamamos experiencia mística. Voy a referirme en 2 minutos a un aspecto aún más espiritual que lo hablaba muchas veces Fernando Rielo y que a mí me parece muy interesante. Es verdad, como hemos dicho, que nuestro espíritu también se inclina al mal. Son esas, en lenguaje espiritual, voy a decir una palabra más clásica, son inclinaciones o concupiscencia, esa inclinación en nuestra mente a apegarnos a nuestro juicio, en nuestra voluntad a apegarnos a nuestros deseos caprichosos, y en nuestra facultad unitiva, que era la tercera facultad de la que habla Fernando Rielo, a pegarnos por encima de toda nuestra felicidad.
Fernando Rielo le llamaba además instinto, no solo apego, hay un instinto de felicidad en el ser humano. Dice él, os deseo a todos, como me desearía a mí, prescindir en nuestra vida de ese instinto de felicidad. Porque por el instinto de felicidad hay que ver la cantidad de barbaridades que hacen unos seres humanos contra otros. Buscan su felicidad en las cosas más indignas, violando los más graves derechos y obligaciones. Es por ese instinto, por esa necesidad de cubrir nuestros caprichos, pero siempre enfrentándonos a los demás, es decir, contra los demás de alguna manera. Y nos decía él, yo busco entre vosotros que viváis siempre el obsequio, es decir, la generosidad, que lo llama ahora un obsequio hacia las cosas, de una forma atenta y delicada de unos con otros. Y termina con estas palabras que no voy a decir que me las sé de memoria porque no es verdad, pero que yo me las repito muchas veces y que me parecen maravillosas, maravillosas. No tenemos que buscar la felicidad. Es algo de lo cual estamos maravillosamente dispensados. Si buscáis los más grandes ideales, si buscáis a Cristo, para aquellos que somos creyentes, ¿sí?, la felicidad no tenéis que buscarla, ¿sí?, porque el que busca estos grandes ideales tiene ya en su interior esa felicidad interna. Dice, os dejaréis convertir en ególatras de la felicidad. ¿Sí? Y entonces estaréis dispensados hasta ontológicamente de esa necesidad de buscar la felicidad, porque os será otorgada y encontraréis en lo más íntimo de vosotros mismos una alegría íntima, una felicidad, aún, fijaos lo que dice, en las pruebas de la existencia. Bueno, nada más, ¿eh? Esta es la forma que tiene de hablar Fernando Rielo en este libro de Concepción Mística de la Antigüedad. Bueno, ahora tiene la palabra Pablo Rodríguez Mateo, ¿no? Has dicho varias cosas, Juana, que de algún modo están en Epicuro o me recuerdan a tesis que yo voy a poder resumir brevemente en lo que os voy a introducir, las ideas que os voy a introducir de Epicuro. Me pongo el reloj para que no se me vaya mucho el tiempo. Las que he apuntado y que quizá no me va a dar tiempo a glosar cuando vaya avanzando son estas. Abrirse al otro, has hablado de la importancia del otro y de abrirse al otro. Hay dolores que sí son compatibles con la felicidad. Esto está en Epicuro y lo diré, espero que con cierto detalle. Hay dolores que sí pueden llevar a una felicidad ulterior. Confiar en alguien que no nos puede fallar, la lealtad, la confianza, un ingrediente de la felicidad. La figura del amigo en Epicuro también estará. Y luego, una frase final, has dicho al final de la intervención, has dicho que la felicidad no hay que buscarla en el sentido de obsesionarse con ella. Y Epicuro diría que efectivamente, si nos obsesionamos y ansiamos algo, ya estamos perturbando el alma y estamos contraviniendo la definición suya de felicidad, que es imperturbabilidad del alma, ¿no? Un estado de calma y de tranquilidad de la psique. Vale, aunque no pueda glosar y relacionar estas ideas con tesis que vayan a ir siendo explicadas en mi intervención, al menos ya he dicho que se podría relacionarlas con Epicuro, ¿vale? Bien, sé que te mandé un título, pero era provisional, no me va a dar tiempo de hablar de algo que quería, que era la plurivocidad del concepto felicidad. Los griegos tenían no una palabra, sino 4 para felicidad, lo cual es muy interesante, lo cual indica que hay una riqueza semántica mucho mayor en la reflexión de la felicidad ya en el propio lenguaje, en el vocabulario griego. No solo estaba la eudaimonía, sino también la palabra Macarios, la palabra Olbios y la palabra
Gezósinos. Todas de alguna forma remiten a el concepto que en nuestras lenguas europeas actuales se ha jibarizado o capitidisminuido, si pudiéramos usar expresiones así, y nos queda solo una, ¿no? Felicidad, que viene de felicitas o felix en latín. Pero, aunque me salte esa parte, al hablar de Epicuro ya también vamos a ver una riqueza en la reflexión sobre la felicidad, sobre la filosofía práctica, ¿no? El título que he escogido, por poner alguno, es El Evangelio de Epicuro como ocasión para pensar las bases antropológicas de la felicidad. De hecho, a veces se utiliza la expresión evangelio para hablar de la filosofía práctica de Epicuro, porque de algún modo fue una buena nueva, fue un mensaje que traía esperanza a un mundo desesperanzado, un mundo decadente. Bien, antes de empezar me gustaría justificaros por qué he elegido a Epicuro y no otro personaje. Por 3 razones. La importante es la segunda, yo creo. Por una razón de coherencia interna, porque hablé de Isaiah Berlin y de la libertad positiva y negativa en la primera sesión, y en este caso se puede hablar también de una especie de felicidad por vía negativa y felicidad por vía positiva. No voy a poder entrar mucho en ello, pero ya digo que se podría hacer. La segunda es la razón más importante, y es una razón, digamos, coyuntural histórica. Es decir, lo que nos pasa ahora, el contexto histórico en el que estamos, de crisis, de dificultades, es el contexto parecido, es un contexto parecido al de la Grecia del siglo IV de Epicuro, donde cuando empieza a caer el imperio de Alejandro y cuando las polis griegas empiezan a desaparecer como modelo político, se inicia un periodo de crisis que da lugar a las filosofías que llamamos escuelas helenísticas. Los estoicos, los epicúreos, los cínicos, los cirenaicos, hedonistas, los escépticos, todos ellos se dedicaban a la filosofía práctica. ¿Por qué? Muy curioso, porque la vida se les venía abajo, el mundo se les venía abajo. Entonces empezaron a pensar sobre la felicidad porque el mundo se hundía. Entonces, creo que ahora también podemos decir que es un momento donde puede que afloren filosofías de corte práctico o la pregunta por la felicidad reaflore, ¿no? Vuelva a aflorar en este mundo 2020, ¿no? Es decir, el ser humano porfía, lucha por resolver el interrogante en torno a la felicidad en los momentos de infelicidad más manifiesta, en los momentos de coyuntura dificultosa, ¿no? Entonces, pues bueno, por elegir un personaje que tuviera un contexto parecido. Y la tercera razón más pragmática es porque, bueno, en 20 o 15 minutos o 10 se puede hablar de las obras completas de Epicuro, que es una ventaja que no tienen otros autores. Entonces, en los 9, 8 minutos que me queden, voy a intentar resumiros las tesis centrales. Que se puede, lo que no haré será entrar con enjundia, ¿no? En cada punto, pero sí pasar por ellos, porque ya digo, me voy a basar en la edición de cátedra, que están las obras completas, y básicamente son la carta a Heródoto, la carta a Pítocles, donde sobre todo hay teoría del conocimiento o metafísica epicúrea, pero ya digo, la metafísica epicúrea es sobre todo atomismo. En eso no fue muy original. Digamos que se inspiró en el atomismo de Demócrito, ¿no? Y Leucipo, la escuela de Abdera. Lo que sí es original, por ejemplo, en la carta a Meneceo, es donde más presencia tiene, es en su propuesta de filosofía práctica, en su definición de cómo alcanzar la ataraxia, la imperturbabilidad del alma, que era el ideal que todas estas escuelas, o casi todas, buscaban, solo que en cada escuela ataraxia tenía unos matices y una definición diferente, específica. Vamos a hablar de la epicuria, ¿no? Vale, más o menos, ¿bien? Muy Voy. bien. Vale. Pues bueno, ¿cuáles son los 4 ingredientes para alcanzar esa felicidad? Es como una fórmula. Si uno quiere alcanzar la imperturbabilidad del alma, que es en lo que se sustancia el concepto de felicidad, tiene que hacer 4 cosas. Hay 4 cosas que son condición de posibilidad o son condición necesaria para alcanzarla. Y esas 4 cosas están a su vez basadas, tienen sentido por
los conceptos de imperturbabilidad y de sufrimiento. Es decir, hay una, podríamos decir, lógica enfrentada y autoexcluyente, mutuamente excluyente, entre el sufrimiento y la felicidad. Es decir, todo el pensamiento de Epicuro va a girar en torno a sufrir y no sufrir, que eso es la felicidad. Es decir, si uno sufre, no tiene el alma en un estado imperturbable o tranquilo. Si uno está en calma y tranquilo, es que no hay ningún sufrimiento que pueda importunarle. Entonces, ya digo, os doy la definición estricta. Felicidad para Epicuro sería imperturbabilidad, paz de espíritu, tranquilidad del alma y ausencia de dolor en el cuerpo. Esto es importante porque va a haber dos planos que a él le preocupen el alma, y ya veremos que hay dos de esos caminos que hablan específicamente de cuestiones intelectuales o cognitivas, cuestiones de conocimiento, y otros dos caminos, o uno sobre todo, quizá tres, hablan sobre todo de cuestiones relacionadas con el alma y con creencias y con el conocimiento, y hay un camino que tiene que ver con dolores, y dolores muy, muy palpables, dolores corporales. Tiene algo curioso la filosofía de Epicuro, y los discípulos y los devotos que ha tenido a lo largo de la historia lo señalan, y es que es una filosofía exitosa. Se plantea un problema, diagnostica una falta, nos falta la imperturbabilidad del alma, estamos preocupados, sufrimos, y da una receta en 4 ingredientes, en 4 caminos, que se supone que consigue con éxito su objetivo. Y no es algo muy, muy frecuente en la historia de la filosofía, ¿no? Resolver, atinar, acabar. Hay uno de sus discípulos más famosos o devoto, Lucrecio, el epicúreo latino, ¿no? Decía la siguiente frase: Epicuro fue una luz que se irradió sobre el mundo, un maestro que efectivamente logró disipar todos los terrores que asedian a las almas. Lucrecio, siguiendo a Epicuro, reconoció históricamente que dio en el clavo, que dio con la fórmula mágica. Pues vamos a ver. Esos 4 caminos, esos 4 ingredientes, que ya digo, tienen que estar todos. Si faltara alguno, el alma se perturbaría, el alma no obtendría esa ataraxia o esa tranquilidad. El primero es muy curioso, y quizá a Fernando Rielo le interesaría muchísimo, o seguro que le daría vueltas cuando me imagino, vamos, no sé si conocía Fernando Rielo la filosofía de Epicuro, pero me imagino que le daría muchas vueltas, ¿no? El primer ingrediente que tiene que estar es el correcto conocimiento de los dioses. Vale, pero esto hay que entenderlo también en el contexto de ese momento histórico. Los griegos, del contexto de Epicuro, tenían miedo a los dioses y creían que eran malos, creían que eran vengativos, o creían que muchos desastres eran producto de la voluntad de los dioses. Entonces, decía Epicuro, si uno cree eso, tiene una creencia incorrecta de lo que son las divinidades. Y por eso decía, este ingrediente es intelectual, no es somático, no es del cuerpo. Si uno tiene una creencia incorrecta de lo que son los dioses, el alma no va a descansar. Entonces ya perdemos la felicidad. De hecho, si queréis, por ponernos un poco poéticos, quizá tengo la tarde un poco poética por aquí. Para mí la felicidad en Epicuro es como esta planta que se llama mimosa. ¿Os suena? Que basta con acercarte un poco, tocarla y se retrae muy fácil. ¿Sí? Sería algo así. Basta con que falle alguno de estos 4 ingredientes para que el alma se perturbe. Entonces, él dio la solución a sus dioses de su contexto histórico, pero podríamos pensarlo si tiene sentido este ingrediente para ser feliz, tener el correcto conocimiento de la divinidad verdadera o la divinidad correcta. Dijo, los dioses son inmortales y una criatura inmortal no puede ni ser infeliz, por tanto, tiene que ser feliz. Y el que importuna y el que ataca y el que asedia a las pobres criaturas mundanas no puede tener mucha paz de espíritu. Se entiende un poco. Entonces, los dioses simplemente son inmortales, viven en una beatitud eterna y ni intervienen ni no intervienen. No causan mal ni bien a los seres humanos.
Entonces, esa es la idea acertada, necesaria que hay que tener de la divinidad. Segundo ingrediente, y voy más rápido, voy muy rápido. El segundo ingrediente es un correcto conocimiento del cosmos. Hay que tener un conocimiento correcto de la realidad. Esto es interesante, porque si uno no sabe bien en la realidad donde está, uno puede vivir con angustia. Por ejemplo, incluso cuestiones de física. Si uno no sabe si el mundo se ha creado por el Big Bang, si el mundo está en expansión, en contracción, si uno no sabe cuánto tiempo le queda al Sol, el alma, en cierto modo, puede no descansar, ¿no? Y no alcanzar esa tranquilidad. Entonces, un saber global, de hecho la expresión de Epicuro es buscamos un enfoque global, un enfoque holístico, universal, que explique el todo, es necesario también para esa tranquilidad del alma. Bien, entonces la ataraxia, la felicidad, pasa por el saber también. El saber implica curación, bienestar y dicha. Entonces, la felicidad en este sentido para Epicuro tiene un componente exigente. No es fácil este ingrediente, por ejemplo. Y los dos últimos. Este es muy interesante. Es necesario ausencia de miedo a la muerte, porque es un foco enorme de infelicidad y de perturbación del espíritu. Y dice, y os cito literalmente a Epicuro, dice, el modo para evitar el miedo a la muerte es el siguiente: pensar que no tiene nada que ver con nosotros, porque todo bien y todo mal radica en la sensación, y la muerte es privación de sensación. Claro, si cuando morimos no tenemos sensación, ya no tenemos ni bien ni mal, porque no tenemos nada. Es un estúpido quien asegura que teme a la muerte, porque cuando uno no vive, no ocurre nada. No tiene que ver nada con nosotros, porque cuando existimos, la muerte no está presente. Y cuando la muerte está presente, nosotros no existimos. Es un razonamiento lógico, sencillo, socrático. Incluso Sócrates diría, quien cree que teme a la muerte es sabio sin serlo, cree ser sabio sin serlo, porque cree saber algo sobre algo que desconoce. Porque cuando la muerte es, nosotros no somos, dice bellamente Epicuro. Y para terminar, el cuarto ingrediente, que tiene que ver con el cuerpo, para lograr la imperturbabilidad del espíritu, es la correcta gestión del dolor y los placeres. Evitar el dolor y a la vez elegir placeres, pero de un modo moderado. Ese es el epicureísmo, ¿no? Frente a su maestro Aristipo de Cirene, que creó la escuela hedonista, de donde se desgaja el epicureísmo. El epicureísmo es una especie de hedonismo moderado, temperado. Su maestro Aristipo diría, el placer siempre te va a dar felicidad, así que escoge siempre el placer y todos los placeres. Eso habría que matizarlo, ¿no? Pero en Epicuro hay un análisis un poquito más fino de cómo escoger los placeres. Habrá placeres que nos den dolor, habrá placeres que nos perturben el alma. Entonces, o habrá placeres y deseos vanos. Eso también no me da tiempo a contarlo, pero hace una clasificación de los deseos. Si hay deseos vanos que nos den placeres vanos, no hay que escogerlos. Y a la vez, la correcta gestión de los dolores. Hay que evitar los dolores, pero hay que ser inteligente, diría Epicuro. Y esto es una frase que has dicho tú, Juana. Por ejemplo, el dolor en el esfuerzo por conseguir algo, el esfuerzo físico, el esfuerzo intelectual, puede tener un ulterior bien futuro, un ulterior placer. Entonces sí que hay que escogerlo. O el ejemplo que tú ponías del duelo por Jesucristo, es un sufrimiento, pero que está en función de un bien mayor. Bien, pues todos estos razonamientos, toda esta lógica habría que ponerla en juego a la hora de la gestión del dolor y la elección moderada de los placeres. Y termino aquí porque os he dicho realmente todo lo que está en las obras completas, en esencia, de Epicuro, y yo tenía dos reflexiones que me suscitan cuando pienso en algunas cuestiones, pero paro aquí para no irme de tiempo y si puedo comentar algo en el coloquio. Espero que Seguro, más o menos se haya entendido. seguro que luego lo puedes comentar. Muchísimas gracias, Pablo. Tenemos cosas que decirte. Bueno, ahora le damos la palabra a Rubén Benito. Hola de nuevo, buenas tardes a todo el mundo y lo primero, bueno, pues dar otra vez las gracias por crear este espacio tan, bueno, pues espacio tan cálido, ¿no? Donde podemos pasar un rato feliz, ¿no? Bueno, yo también voy a dar voy a tratar de dar una charla así un poco en tono informal. A mí lo que me interesa mucho es la filosofía aplicada a lo cotidiano o intentar acercar la filosofía a la vida.
y bueno, si puede llevar un título, pues llevaría el título de la felicidad industrial o de la felicidad como condena social al cultivo de un modo de felicidad denominado, un modo de vida denominado felicidad. Michael Sandel, en su libro Lo que el dinero no puede comprar, sostiene que hemos pasado de una economía de mercado a una sociedad de mercado. Una economía de mercado, pues, es una herramienta para organizar la actividad productiva. Y una sociedad de mercado es una manera de vivir en la que los valores mercantiles penetran en cada aspecto de las actividades humanas. Entonces, desde esta idea de Sandel se extraen algunas ideas respecto al tema que nos ocupa, que es la felicidad, ¿no? Entonces, la felicidad se ha convertido en un producto. O sea, es decir, hay que consumir muchas experiencias, tendencias, ¿no? Sería un poco la palabra clave, ¿no? Emociones positivas, y nos hemos vuelto adictos. O sea, el sistema nos mantiene siempre hiperactivos, hiperocupados, ¿no? Siempre buscando esa incesante actividad, ¿no? Además, muchas de estas dosis tienen fecha de caducidad, con lo cual el estrés y la ansiedad siempre aparecen, ¿no? Por lo tanto, nos están planteando una felicidad inmediata vinculada al consumo material y de las emociones. Entonces, el sistema contemporáneo ha conseguido además que este consumo material, que como es contraproducente para el planeta y empieza a tener connotaciones inmorales, ha dado un giro muy inteligentemente y lo ha convertido en consumo emocional. Es decir, en vez de tener, solamente sentir. Entonces, claro, la felicidad estimulante puede formar parte de nuestra vida 24 horas. O sea, qué estrés ser feliz hoy en día. He recogido unos datos intencionadamente anteriores a la pandemia, donde hablaban de que el 42,1% de españoles siente estrés de manera frecuente o continuada. Es decir, y los trastornos mentales representan un 30% de la carga mundial de la enfermedad no mortal. Es decir, los desequilibrios están aumentando exponencialmente porque no logramos esa tranquilidad del alma, esa felicidad, porque no sabemos vivir realmente desde lo que es importante o no lo es, ¿no? Entonces, frente a esta felicidad consumible, bueno, proponemos un cultivo de ser feliz, ¿no? Porque estos modelos lo que olvidan precisamente es nuestra identidad específica, nuestra persona concreta, ¿no? Y al final acabamos comprando genéricos, todos hacemos lo mismo, consumimos lo mismo y vamos a los mismos sitios donde creemos que está la felicidad, ¿no? Decía Schopenhauer que la mayor fortuna está en la personalidad, ¿no? Y esta se forma, se educa. Por eso también me voy a remitir a la filosofía antigua, y que entendía la felicidad como un modo de vivir, ¿no? Una congruencia entre el pensar, entre el sentir, el actuar, ¿no? La felicidad como esa manera de ser, ¿no? Por eso esta revisión del concepto que tenemos hoy de la industria de la felicidad, ¿no? Lo voy a hacer titulado una especie de epígrafe, como la felicidad como higiene mental en Pirrón de Elis. Pirrón de Elis pertenece a la escuela escéptica. También he elegido precisamente como Pablo, pues, porque este periodo de incertidumbre coincide, ¿no? El helenismo, ¿no? En general, y porque hay una inclinación ya hacia la individualidad, bueno, y podríamos decir a la hiperindividualidad, y hay una indagación por el tema de la felicidad, ¿no? Y dice Pirrón que no le convence ninguna teoría, ¿no? Porque no resuelve en realidad los problemas del individuo, ¿no? Por eso él se va a acercar a una actitud más práctica, ¿no? Porque lo verdaderamente estético es cómo se vive y no las doctrinas que hablan sobre cualquier cosa, incluso en el escepticismo, ¿no? Por eso quiero hablar del escepticismo, es una capacidad, ¿no? La palabra escéptico deriva de skepsis, que significa observar con atención, mirar cuidadosamente, investigar, pensar bien. Y pensar bien requiere dudar, ¿no? Dudar bien, ¿no? Que es la acción escéptica por antonomasia. Por eso, de la mano de Pirrón, propongo una higiene mental, ¿no? Quitarnos los kilos de más, estos que nos sobran, para llevar una vida feliz. Porque ¿por qué no cuidamos nuestro pensamiento, nuestro espíritu crítico, al igual que tratamos de cuidar nuestro cuerpo, lo estético, incluso ahora ya el yo virtual, ¿no? Con lo que esto provoca, es decir, al soportar ciertos modelos de existencia que son ajenos, con las consecuencias que esto conlleva al nivel de la felicidad. Entonces, esta duda lo que significa es frenar, parar para reflexionar, desacelerar, y esto, pues eso, requiere
esfuerzo y sobre todo requiere tiempo. Y esto provoca una angustia porque es un tiempo que se percibe como perdido. Entonces, adquirir esta actitud vital, donde la duda tenga su impronta, ¿no? O su papel dentro de este imperio de la inmediatez, creo que quizás sea beneficioso para crear una sociedad sana en cuanto a hábitos mentales, ¿no? Porque puede ser una solución para llevar una vida pues, infeliz, ¿no? Una vida miserable, ¿no? Porque fijémonos lo perjudicial que puede llegar a ser una falsa idea de éxito, ¿no? Como hoy tenemos miles, ¿no? Una idea dañina de felicidad, ¿no? Nos puede provocar grandes sufrimientos. Entonces, ¿qué hacemos para evitar estas ideas virulentas, ¿no? que nos pueden provocar y que provocan grandes depresiones y ansiedad, ¿no? Pirón, además de esta duda, dice, vamos a mantener una actitud prudente, de cautela, de moderación, ¿no? Que si lo enlazamos con el siglo XXI, es decir, vamos a ser prudentes con los modelos de vida que nos están vendiendo minuto a minuto, ¿no? Como afirma Victoria Camps en su libro En busca de la felicidad, cómo nos están vendiendo continuamente la felicidad como una técnica, ¿no? Y están eludiendo precisamente los verdaderos problemas personales de cada cual, de la vida, ¿no? Como habla antes Pablo, pues uno de los paradigmas de todas las escuelas, o de algunas de ellas, de los escépticos también, es la imperturbabilidad, ¿no? La tranquilidad del alma o del ánimo, ¿no? Entonces, ¿cómo permanecer tranquilos si vivimos en un mundo de hiperestimulación, ¿no? Entonces, en este sentido, la duda aquí es esencial y nos dan unos consejos muy claros, que es evita las discusiones especulativas, huye de opiniones infundadas, ¿no? Porque en realidad, si lo pensamos bien, ¿cuántas veces hemos dedicado esfuerzo, incluso la angustia por cosas que no nos merecen, que a veces hemos convertido problemas en cosas, hemos convertido en problemáticos en meras anécdotas, alterándonos y disgustándonos, ¿no? Por eso dicen, bueno, no especules, no te compares, ¿no? Porque eso es una ya especulación, ¿no? No caigas en esa agitación por una idea errónea, ¿no? Porque la felicidad radica en comprender que tu vida es única, y es desde tu propia vida y tus circunstancias donde se puede crear ese modo de ser llamado felicidad y que no tiene comparación con otra, ¿no? Entonces, por eso él reniega de esta especulación que viene de lo exterior y crea una disposición que debe ser alcanzada mediante la práctica cotidiana, ¿no? Dicho de otro modo, no tenemos más remedio, dice él, que actuar teniendo en cuenta lo que acaece diariamente, es decir, vamos a partir de lo que está sucediendo, pues no se puede anular radicalmente los fenómenos. De lo contrario, solo viviríamos en una vida exclusivamente especulativa. Otro de los elementos fundamentales que se deriva de aquí es la suspensión del juicio, ¿no? La afasia, ¿no? Es decir, no opinar, no enjuiciar, ¿no? Intenta, si eres capaz, no emitir juicios que puedan perjudicar o perjudicarte. Y solo hay que encender pues, la televisión y vemos que todo es un enjuiciamiento continuo de mirar al otro y de enjuiciarle, ¿no? Y de qué modo muchas veces enjuiciamos la vida de los demás y sabemos lo que debe hacer o no con su vida. Y a lo mejor no nos hemos parado muchas veces a saber lo que queremos con la nuestra, ¿no? O sea, lo que nos viene a enseñar es que si vas a juzgar a alguien, ten la paciencia de entender por qué piensa como piensa y de dónde procede su manera de ver la vida. Es decir, que si educamos más en entender las circunstancias propias y la del otro, el yo soy yo y mis circunstancias de Ortega, y no tanto el ego competitivo o consumista, la gente quizá puede empezar a construir su felicidad desde ahí y no a exportar modelos de felicidad ajenos. Este autor de Oriente rescata, bueno, además de la cuestión del ego, en sus viajes con Alejandro por Oriente, pues la indiferencia, el desapego, ¿no? Porque considera que la infelicidad consiste en no poder conseguir lo que deseamos, ¿no? Entonces, cuando uno está libre de deseo, también se libera uno de la infelicidad, ¿no? Pero esta indiferencia no quiere decir inactividad o indiferencia ética, sino negar una especulación, una objetividad impuesta y por tanto actuar conforme a lo cotidiano de la vida. Ya termino, que creo que ya llevo 9 minutos, creo, ¿no? No sé, bueno, la idea un poco de recoger a Pirrón es un poco ese progreso, ese proceso terapéutico, ¿no? que trata, que diagnostica un poco la enfermedad, que es a veces la especulación, el dogmatismo, el recibir los modelos externos sin dudar sobre ellos, para
diagnosticar una terapia que intenta pues, el equilibrio en la vida humana, ¿no? Y eliminar esa angustia que a veces supone el hecho de elegir constantemente, tener que consumir, ¿no? Y eso es lo que trata de obviar esta filosofía, que se entiende como una higiene mental, ¿no? Como una práctica terapéutica que ayuda al ser humano pues a veces en el camino áspero, ¿no? De la forma más serena posible, ¿no? Por eso no trata de reivindicar un pensamiento ético escéptico en cuanto a verdad, sino en cuanto búsqueda, como también, por ejemplo, Victoria Camps define la felicidad como un estar en búsqueda, ¿no? Que ir surgiendo también de la escucha de sí, de la indagación, del pararse a examinar, ¿no? Bueno, en conclusión, no se trata de, lo que no trata es de asumir un tipo de filosofía de felicidad externa, sino de vivir cualquier principio que nos lleve a la ataraxia, como a la imperturbabilidad del alma, como se ha hablado antes. Y desde aquí la filosofía, como diría también el propio Epicuro, se convierte en un saber para la vida. Y bueno, lo dejo aquí. Yo creo que, bueno, yo creo que ya llevo 10 o 11 minutos. Muchísimas gracias. Digo que habéis elegido autores clásicos, ¿eh? Sí. Ambos. Sí, claro. Muy bien. Hemos vuelto la mirada a la antigüedad. Sí. Efectivamente. Tan actual, ¿no? Sí, gracias, Rubén. Gracias a vosotros. Pues Martín tiene la palabra. Muchas gracias, Juana, muchas gracias, Rubén. Muchas gracias, se me olvida el nombre del primer ponente, perdona, Pablo, perdona. Muchas gracias porque han sido dos ponencias muy brillantes y también que a mí me arrojan bastantes ideas para lo que quiero tratar, ¿no? Yo la verdad es que siempre yo le digo a Juana, y se lo escuché a ella, yo no soy filósofo ni mucho menos, yo soy lector de filósofos. Y intento llevarlo a mi terreno, ¿vale? Es decir, al ámbito jurídico-político. Entonces, cuando tuve la oportunidad de buscar un tema, pues dije, bueno, a ver, ¿cómo puedo intentar o cómo se puede intentar, porque no lo he hecho yo, sino que voy a hacer como un recorrido histórico sobre cómo se ha intentado vincular lo que es la justicia con la felicidad, ¿vale? Y eso desde una perspectiva jurídica y política, porque de alguna otra manera terminaré concluyendo sobre la importancia del Estado de Derecho en esta búsqueda de la felicidad. Pues tal cual decía Victoria Camps, que ha dicho Rubén, pues sí, estar siempre en búsqueda, ¿no? Y la política y lo jurídico es perfectamente perfectible, como la vida. Entonces, bueno, a ver, la búsqueda de felicidad constituye obviamente una profunda y radical necesidad antropológica, desde que somos seres humanos, desde la creación. Entonces, también es cierto que esa búsqueda ha implicado a veces a relacionar conceptos que son importantes para el ser personal. Entre ellos se encuentra la felicidad y la justicia. De hecho, a veces se ha sostenido que solo el hombre justo, virtuoso, puede ser feliz. Por ejemplo, en Demócrito existe una temprana vinculación entre ambas. Para este autor, el fin del hombre no reside únicamente en un placer sensual, sino, como ustedes también han dicho, en una serenidad de ánimo y en el bienestar del espíritu, lo cual él estima también se alcanza observando las leyes. Por ello, se encuentra una referencia relativa a la infelicidad que atormenta al que comete una injusticia, mucho mayor que aquella que ha de soportar quien la sufre. De hecho, Thomas Jefferson siempre decía que más vale acostarse con el estómago vacío, pero con la conciencia tranquila. Es decir, a veces puedo engañar a alguien para, hombre, procurarme un alimento o procurarme una ganancia, ¿no? Pero sin duda que eso éticamente es reprobable y sobre todo que va a perturbar mi ánimo de espíritu y por consiguiente no me va a provocar esa felicidad que estoy persiguiendo. Por su parte, Platón, en el libro 10 de su República, también vincula justicia con felicidad, situando la felicidad como consecuencia de una vida justa. Recordamos que la ciudad perfecta requiere una armonía en cuanto al cumplimiento de un papel, ¿no? La justicia siempre
de alguna otra manera va en relación a ese equilibrio. Un equilibrio dentro de un caos que implica la condición humana, un caos aparente. Y la felicidad, de alguna otra manera, implica un bienestar, un ánimo de plenitud. Entonces, orden, plenitud, pues, están vinculados. ¿Cómo? Pues se ha entendido de distinta manera en la historia. Así también en el pensamiento platónico se estima que la realización de la felicidad ocurre dentro del desenvolvimiento de un universo comprendido como un cosmos, como un todo ordenado, idea que luego también va a reflejar Agustín de Hipona, ¿no? Y tal idea, por ejemplo, platónica, aparece bellamente reflejada en el diálogo que Sócrates le dirige al sofista Calicles, en el Gorgias. A su vez, Aristóteles, en su Ética Nicómaco, también vincula justicia y felicidad, afirmando que llamamos justo a lo que es de índole para producir y preservar la felicidad y sus elementos para la comunidad política. Asimismo, en su Gran Moral, declara cuál es el verdadero fin de la vida, al señalar que vivir bien y lograr bien es lo que llamamos ser dichosos. Y así, ser dichosos o la felicidad solo consiste en vivir bien, y vivir bien es vivir practicando la virtud. En una palabra, la felicidad y el bien supremo constituyen el verdadero fin de la vida. Estoy hablando de autores más clásicos, pero luego ya retomaré más autores modernos, ¿no? También esta vinculación entre felicidad y justicia están expuestas en el pensamiento estoico. Por ejemplo, en Séneca se brindan continuas referencias a dicha unión. También Epícteto se refiere al bien y a la felicidad vinculadas al deber, a una conducta recta. Para Santo Tomás, el fin de la ley es conseguir aquel orden que lleva a la felicidad común. Y la ley se ordena al bien común. De hecho, el bien común se estima como el fin del cuerpo político, de la sociedad civil, ¿no? Hoy en día, a veces, cuando se pregunta por el fin del Estado, pues sí, podemos dar muchos nombres, prestaciones, mantener el orden, seguridad, salud, educación, pues todo eso se engloba en el bien común. Y el bien común, obviamente, que deriva de ese concepto de felicidad en cuanto a lo pleno, ¿no? Lo bueno es que para la Equinate la felicidad común o colectiva es igual al bien común. O sea, no solamente la felicidad se queda enclavada en el ánimo o en el ámbito singular, en lo personal, sino que también está llamada a vivirse en lo colectivo, en lo común, en lo compartido. Pero también para el Aquinate la felicidad suprema queda identificada con la contemplación de la verdad, es decir, de las cosas divinas. Esto es, de la contemplación y de la unión con Dios. Ahora bien, en el racionalismo del siglo XVIII también se detecta una inquietud humana por alcanzar la felicidad. La clave era gozar de nuestra existencia en la tierra. Para lograrlo era indispensable tener como guías más adecuadas la prudencia, la tranquilidad y la paz, así como apartar de nuestra alma cualquier sentimiento trágico. A veces yo soy crítico también del racionalismo, pero tampoco soy tan crítico. A raíz de los jurídicos, pues también creo que ha tenido bastantes vertientes positivas, no tan solo un positivismo acérrimo como se tuvo en el siglo XX o parte del siglo XX, porque quiero terminar destacando cómo en algunas constituciones políticas, por ejemplo, en la Declaración de Independencia de Estados Unidos del 76, hasta, por ejemplo, en la Constitución de Bayona de España del año 1808, y también la de Cádiz, en el artículo 13, se destaca justamente como esa prerrogativa del ser humano a ser feliz, y cómo el Estado tenía que contribuir a esa felicidad. Otra cosa es que se confunda a veces el Estado con la sociedad civil, y por lo tanto lo que el Estado imponga debe ser lo que tiene que hacer la sociedad civil, y la sociedad civil es el todo y el Estado solamente una parte de ese todo. Bueno, por otra parte, Stuart Mill también realiza una aportación importante para intentar hilvanar una teoría sobre la felicidad en el ámbito privado y en el ámbito social. Por ejemplo, en su obra sobre la libertad, advierte que es precisamente el desarrollo de la libertad individual
para formar opiniones y expresarlas libremente uno de los principales ingredientes de la felicidad humana, necesario a su vez para el progreso individual y social. Es decir, vincula libertad individual y felicidad. Y va un punto más allá, porque dice que ambas libertades, o sea, la libertad individual, perdón, y la felicidad son necesarias para mantener la dignidad humana. Y me centro aquí un poco porque la Constitución española, en el artículo 10, en el artículo 9, perdón, si no me equivoco, habla sobre el libre principio, o sea, sobre el libre desarrollo de la personalidad, ¿vale? Que ha sido un principio rector, que es como el ámbito dinámico de la dignidad humana. Y eso, de alguna otra manera, ha traído como consecuencias modificar muchas leyes, por ejemplo, modificar inclusive instituciones como el matrimonio, amparándose en ese libre ejercicio de la personalidad en búsqueda de esa felicidad. Es verdad que muchas veces el legislador ha tildado la felicidad de un punto de vista más psicológico o inclusive un punto de vista más afectivo, ¿vale? Y por consiguiente quizás a veces se puede desconocer la naturaleza propia que tienen ciertas instituciones y, en fin, se pueden modificar y por consiguiente desvirtuarla, siendo que podrían crearse nuevas instituciones y no así desconfigurar las que ya existen. Pero bueno, eso es tema de otra discusión. Ahora, Hans Kelsen, filósofo del derecho importantísimo del siglo XX, a pesar de su formalismo positivista y desde la búsqueda de la pureza de un método para el derecho, vinculó íntimamente los términos de felicidad y justicia. Para este jurista, el orden social debe ser justo y significa que el orden social regula la conducta de los hombres de un modo satisfactorio para todos, es decir, que todos los hombres encuentren en él la felicidad. La búsqueda de la justicia es la eterna búsqueda de la felicidad humana. Es una finalidad que el hombre no puede encontrar por sí mismo y por ello la busca en la sociedad. La justicia es la felicidad social, dice Kelsen, garantizada por un orden de tal envergadura. Finalmente, me remito a John Rawls, quien concibe a una persona feliz cuando encuentra un camino de una ejecución afortunada, más o menos, de un proyecto racional de vida, trazado en condiciones más o menos favorables, y que confía razonablemente en que sus propósitos puedan realizarse. Es decir, para John Rawls, si bien existe una teoría del bien cuyo origen él reconoce que se encuentra en Aristóteles, el bien de una persona está determinado por un plan de vida que es o que debiese ser racional y es a largo plazo y enfocado en circunstancias que son razonablemente favorables. La consecución de este plan implicará de alguna otra manera también la interferencia de prestaciones que tienen como causa la acción estatal y también por intermedio de un instrumento como es el derecho. A eso es decir, intenta dar una visión de plenitud en el ámbito social, pero una plenitud que no necesariamente es plena, sino que implica también esa búsqueda razonable, ¿vale? Dentro de una organización política como puede ser el Estado. Entonces, tomando en cuenta todas estas referencias, se puede concluir que la felicidad se identifica desde una contemplación colectiva con la idea de bienestar o bien común. Es decir, el concepto de felicidad debe estar vinculado a la justicia. Tal vinculación hoy en día se puede entender o se ha tendido a entender dentro de un concepto que es el Estado social y democrático de derecho, que se legitima o está legitimado no sobre todo por la salvaguarda de la ley, sino que también por la búsqueda de ese bien común para cada uno de los ciudadanos y la satisfacción de sus necesidades vitales. Es decir, solo se puede alcanzar fehacientemente la felicidad desde la existencia concreta dentro del cumplimiento de unas condiciones reales para el desarrollo de una vida digna. Y
este énfasis en un Estado de Derecho, que pudo ser en su principio liberal, luego liberal democrático, hoy se estima que es social y democrático, aunque todos están bastante vinculados dentro de un ámbito del constitucionalismo, sin duda que hay muchas constituciones y declaraciones, sobre todo del siglo XIX, que alegan por el reconocimiento jurídico de la felicidad como un derecho. No sé si el Estado pueda garantizar la felicidad. Esto es una trayectoria histórica que yo he intentado denotar. Tengo dudas que el Estado pueda garantizar la felicidad. Ahora, sí es cierto que puede el Estado y también el Estado subsidiariamente, pero sobre todo lo que es la sociedad civil, puede implicar unas ciertas condiciones que impliquen que las personas libremente, convivencialmente, puedan vivir con determinadas garantías que procuren estar en permanente búsqueda de esa felicidad. Y para mí, creo que es cierto, debemos vincular felicidad y justicia, pero también tenemos que tener siempre en cuenta lo que ustedes discutieron en la sesión pasada, que es la libertad. Yo no estoy obligado a ser feliz, pero soy libre a ser feliz. ¿Por qué? Porque quizás ya lo soy, como decía Rielo, ¿no? O sea, que ya está en mi condición humana ese llamado vocativo a ser feliz. Nada más. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora tenemos tiempo. Estuvo bien la idea de Pablo el pasado día, el pasado mes, de que no lo hiciéramos de hora y media, sino de 2 horas este encuentro. Entonces tenemos tiempo para comentar entre nosotros, los que hemos expuesto, pero también entre los que nos escuchan. A lo mejor le podemos dar primero la palabra a los que nos escuchan y luego volvemos luego comentamos nosotros, porque seguro que todas las exposiciones nos han dejado muchas sugerencias. Bueno, ¿algún comentario? Se puede levantar la mano y sobre todo si vais a hablar, poner las cámaras. Y si no, pues empezamos cualquiera de nosotros. A ver, María Fernanda. La verdad es que lo primero de todo, felicitaros a todos porque ha sido un momento muy feliz, ¿no? Habéis tenido unas aportaciones muy, muy ricas, ¿no? Cada uno en el tema o la forma de desarrollo del tema concreto, ¿no? Yo solamente quería haceros, digamos, dentro de lo que se ha dicho, efectivamente se ve cómo tiene una connotación muy grande con el estado del espíritu, ¿no? La felicidad, llámese de una manera o de otra en los autores, ¿no? Pero mi pregunta sería por la proyección o el vínculo entre lo que es la esperanza de eternidad y esa felicidad tal cual se siente o se experimenta en este trayecto existencial, ¿no? En relación con todo lo que habéis tratado, ¿cómo lo vincularíais, ¿no? La conciencia de eternidad que ya se puede tener o no en esta vida, según el planteamiento de cada uno, cómo influye efectivamente esa esperanza en la forma de sentir anticipadamente un estado interior potente, pleno de felicidad o al menos progresar más en él. No sé si se entiende un poco por dónde quiero enfocar la pregunta. Bueno, la pregunta se entiende, ¿no? Ahora, ¿quién quiere responder? Yo simplemente quiero decir, para mí, a ver, obviamente que yo lo veo como la felicidad en el ámbito más terrenal, ¿no? Ahora, sin prejuicio, o sea, terrenal, pero claro, el instante, es decir, quizás la felicidad es un hálito de esa eternidad, porque la felicidad no es permanente, la felicidad se acaba.
para mí la felicidad, yo lo veo desde el punto de vista en que esa quietud de ánimo hay que trabajarla, ¿no? Y como todo trabajo, a veces se logra y a veces no. Entonces, la eternidad cuando se consigue, pues ya está, ya la tienes, ya no la tienes. O sea, es un regalo, y es un regalo para ti y para siempre. Entonces, la felicidad, pues es como saborear ese plato que va a ser la eternidad, o que puede ser la eternidad. Entonces te invita a ir a seguir en búsqueda, porque justamente te deja con gusto a poco. Como es un momento, como la plenitud es un sub y baja, es decir, no es permanente desde mi perspectiva, entonces siempre estás en búsqueda, siempre quieres efectivamente comerte el plato entero. Entonces, para mí es eso, la felicidad es un hálito de la eternidad. Quería preguntar a Pablo, es que cuando has dicho que una correcta gestión del dolor, bueno, los 4 ingredientes a mí me parece que adolecen de una inmanencialidad. Más bien, si esos 4 ingredientes tuvieran un vínculo, ¿no?, de relacionalidad, ¿no? Relacionalidad con lo trascendente o con los demás, ¿no? Sí. Yo lo vería como más claro, pero Sí. uno a sí mismo gestionar el dolor. Yo puedo gestionar cómo llevo adelante el dolor de algo que me sucede, o sea, cómo lo tomo, pero no puedo gestionar qué dolor me llega. Sí. Entonces, en ese sentido, no entendía muy bien cómo esto podría... No sé si te he preguntado bien. Sí, te agradezco mucho la pregunta y creo que me quedo con ganas de responder a Fernanda y creo que lo que le pueda decir satisface parcialmente tu interrogante y te digo algo más y creo que te puede responder. También es verdad que no coincide lo que yo pueda pensar sobre la felicidad o alguna idea que yo pueda tener, aunque sea peregrina, con las tesis de Epicuro. No tiene por qué coincidir sin resto, ¿no? Exactamente igual. Pero fíjate, bueno, muy rápida ascensión. No me ha dado tiempo a hablar de algunas cosas. Por ejemplo, ahora te lo digo, pero en los deseos, en las necesidades o deseos que clasifica Epicuro, clasifica las naturales y las vanas. Las vanas hay que olvidarlas. Y de los naturales hace una distinción y dice, hay necesidades o deseos naturales que son necesarios y otros que son innecesarios. Por ejemplo, el deseo de banquetes enormes es innecesario, aunque es natural, porque el comer es natural. Pero es necesario y natural el agua y el pan, por ejemplo, dice, o alimentos que lleguen en la proporción justa, moderada, cuando tengamos hambre. Ahora te digo algo más, que son los amigos. Y ahí es donde me interesa. Para mí la felicidad estaría más bien en este mundo, o mi idea es que hay que preocuparse más por este mundo más que por mundos ulteriores. Y en este mundo la felicidad suma no está en las cosas, como la intervención estupenda de Rubén, no está en el consumo, en los objetos, en la fascinación mercantil actual o en la forma histórica que adopte, sino en los otros. En los otros. También esa idea de Schopenhauer, que creo que ha salido, la felicidad está en la personalidad o en las personas. Preguntaba Fernanda, ¿y la inmortalidad? ¿No? Pues fíjate, qué curioso esto, ¿eh? Qué curioso. No me ha dado tiempo a decirlo, pero en Epicuro, cuando se habla de el conocimiento correcto de los dioses, la creencia adecuada en lo que son las divinidades, él dice, lo que tenemos que creer es que son criaturas inmortales y que son felices y que no intervienen, no tenemos que preocuparnos porque no intervienen en la vida. Y dice, una criatura inmortal, divina, debe gozar de felicidad suma. Y atención, añade que no se parecerá en nada a un mortal, a una persona mortal, el que vive entre bienes inmortales. Es decir, si tenemos ataraxia, imperturbabilidad del alma, tenemos algo parecido a lo que tienen las divinidades. Y la frase en la carta a Meneceo de Epicuro es que no se parecerá en nada a un mortal el que vive entre bienes inmortales. O sea, esto responde a lo que decía Fernanda. Nos volvemos un poquito divinos con la felicidad, según Epicuro. Diría algo así. ¿Vale?
diría algo así, nos volvemos un poco como los dioses, porque tenemos un bien que es inmortal, un bien que es divino. La imperturbabilidad del alma es algo divino, ¿no? Sobre la eternidad no tendría mucho que decirte. Pero, y en lo que decía Ascensión, fíjate, es que el dolor no es solo el dolor del cuerpo, sino la evitación del dolor o el sufrimiento en el alma, en el cuerpo, en 4 puntos, ¿verdad? En el dolor o el sufrimiento que nos crea ideas equivocadas a los dioses, el no conocer qué es la realidad, el no conocer bien una idea equivocada sobre la muerte, todo eso causa dolores que hay que conseguir evitar. Por tanto, es una vía negativa de evitación, no de proposición. Y luego los dolores corporales también. Y hay que buscar los placeres. Esa es una vía propositiva. Y entonces es lo que no me ha dado tiempo y te contesto. Y por supuesto, para mí lo más interesante de Epicuro está aquí. Realmente está en los amigos, en los otros. Y de hecho ya mi idea, que ya saldrá ya en otras sesiones, ya la comentaré más, mi idea es que la felicidad es comunitaria. Lo más importante de este mundo se da con otros, en otros, a través de otros, gracias a otros, con la lealtad de los otros en el tejido comunitario. Entonces, los amigos están, para Epicuro, el deseo de los amigos en los deseos naturales y necesarios, que son 3 tipos. Los que son necesarios para la felicidad, para el bienestar del cuerpo y para la propia vida. Para la propia vida, ahí están los amigos. Para tu vida necesitas a otros. De hecho, ya lo sabéis, ¿no? Y esta sesión online es un poco un jardín, pero telemático. Aristóteles enseñaba en el liceo, en la Academia Platón, en la Estoa Zenón de Citio, y Epicuro enseñaba en el jardín, o en el huerto, lo llamaban. Y de hecho, a veces a sus secuaces y devotos, en vez de peripatéticos o académicos, los llamaban cerditos. Los cerditos o la piara de Epicuro, porque él era rosado, porque él era gordito y porque ellos siempre estaban en una especie de beatitud ajardinada. Me ha gustado como Rubén ha empezado a hablar y ha dicho, bueno, me alegro de estar en esta tarde feliz, ¿no? Porque este momento lo siento como un momento de amistad, de jardín epicúreo, si queréis. ¿He respondido un poco, Fernanda y Ascensión? Sí, sí, muchas gracias. Felicitaros a los 3 por la exposición. A Juana no puedo porque he tardado mucho en entrar y no la he podido ir entera, pero a vosotros sí. Y quería preguntar, ya que tengo la mano levantada y ahora la bajo, a Rubén, que respecto a los modelos, es verdad lo que decía, ¿no? Que o sea, hay que tener una higiene mental, ¿no? Y esa higiene supone no aceptar todo lo que los modelos que te están imponiendo de alguna manera y tener una visión crítica. Pero es verdad que todo ser humano necesita un modelo. Entonces hay que tener un buen modelo para saber hacer eso que tú dices. Y entonces, ¿cómo se hace eso si te están metiendo otros modelos? Esa es la cuestión, ¿no? No. Bueno, voy a intentar. Ya, ¿no? ¿Me toca a mí o.? Sí. ¿Hablo yo? ¿O.? Cada ¿Hablo yo? mano Ascensión, ¿te parece? Abajo. Sí, abajo así. Sí. Sí, ya está. Y me Gracias. quito el vídeo. Te oigo. Me toca ya a mí, ¿no? Sí. Ah, vale. Bueno, así voy a intentar un poco responder tratar de responder un poco a todo, ¿no? Un poco basado en, bueno, en quiénes somos. No sé, que yo creo que, bueno, pues somos un poco razón, emoción y una parte espiritual, ¿no? Y yo creo que hay algo que, por lo que suspiramos, o hay algo que suspira en nosotros, que está, o sea, que realmente si nos paramos está ahí, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con un concepto de felicidad vinculado a la antropología, es decir, a quiénes somos. Y yo creo que la respuesta fundamental es dar afecto, dar amor a todas las dimensiones que somos. Es decir, nosotros somos una parte racional, somos una parte espiritual, somos una parte emocional, y entonces cultivar, digamos, los afectos o el amor, ¿no? Hacia un amor admirativo, hacia algo que nos trasciende, que puede ser llamado Dios o puede ser llamado un ideal, ¿no? Puede ser el amor, puede ser cada uno que lo denomine como sea, ¿no?
un amor a los demás, un amor al tú, al otro, a la comunidad. Es decir, en el mundo de los afectos es donde creo que un poco lo que habéis comentado, ¿no? Que se mide un poco la felicidad, ¿no? Luego una dedicación al placer de vivir, ¿no? Y un amor también compasivo, ¿no? Entonces yo creo que ahí entre en ese tipo de cosas está
búsqueda no quiere decir de esa aspiración, sino de ese estar buscándola inútilmente, porque no hemos puesto bien nuestra mirada en el horizonte certero, ¿no? Bueno, si Pablo Perdón, quiere decir algo y luego Tania. perdón. Es que os tengo que dejar porque Claro. Oye, pero una cosa. Tengo 3 minutos para poder decirte a ti Aprovéchalo. y quería decirle también a Martín algo porque me ha gustado el final de su exposición. Toca mucho con pues eso, con la idea de comunidad y la idea de los otros que pues eso, que a mí me convence y que por el tiempo no he podido entrar en mi exposición de Epicuro. Entonces, os respondo y me tengo que ir, ¿vale? Pero muchísimas gracias de antemano por la tarde feliz. Yo creo que, Juana, tu pregunta, y me gusta que no me pases una, que me tengas ahí bien vigilado, yo creo que es he tenido que ir rápido un poco en la parte de los dioses y en alguna parte, entonces quizá ha podido quedar un poco superficial, pero yo señalaría esto para aclararte tu pregunta. 2 cosas interesantes, yo considero interesantes de Epicuro. Una, decir, para eliminar el dolor que nos provoca tener creencias erróneas sobre los dioses, pues hay que tener creencias. Hay que buscar el conocimiento verdadero. Eso es interesante porque a lo mejor se le va a Epicuro, por así decirlo, de las manos. Es una propuesta que excede las divinidades griegas y a lo mejor podríamos en la investigación encontrarnos que no son las divinidades verdaderas, sino que a lo mejor es el Dios del Antiguo Testamento judío o es el Dios del Evangelio cristiano, ¿vale? Pero que es una tesis interesante y fuerte, que para la felicidad también tenemos que esclarecer la divinidad. Es una tesis fuerte, ¿no? Y la segunda, que es interesante, que él corrige a sus contemporáneos y dice, el atributo de los dioses es inmortalidad y felicidad. Son criaturas inmortales y que viven en un estado de imperturbabilidad del alma, que viven en una beatitud cósmica, si queréis, o divina. Es decir, y ese es el argumento para decir no nos causan mal y por ello no debéis temerlos, que quizá ha ido rápido y no se ha entendido bien. Son felices, por tanto, no intervienen negativamente en el mundo. Tampoco yo no entiendo del todo a Epicuro que diga pasan de nosotros, pero es verdad, yo creo que sí que es verdad que en el pensamiento teológico, en el politeísmo griego, tiene alguna faceta más distanciada del mundo, menos interventora, si queréis, que en otras religiones, ¿vale? Pero es algo un poco más complejo y tú, Juana, sabes mucho más de esto. Entonces, lo de Martín era muy sencillo. Él ha acabado, pues bueno, refiriendo al vínculo entre la política, lo político, los espacios justos como condiciones también para poder ser feliz. En el fondo, me ha gustado que aludieras a referencias como Aristóteles. En Aristóteles está la tesis muy fuerte también del zoon politikon. No se constituye el ser humano más que en sociedad y el ser humano aislado no tiene sentido o no puede realizarse. O dicho de otro modo, la felicidad individual debe estar en una comunidad y a poder ser saludable, a poder ser justa, como tú lo estabas glosando, ¿no? Para mí esa idea es muy potente, es me seduce mucho. Es decir, sin los otros no somos, si no es compartida o si no es en el tejido comunitario, no nos constituimos. De hecho, esos análisis de filosofía del lenguaje tan bonitos de Aristóteles en la política, donde dice el lenguaje es la huella de los otros, en nosotros, porque las palabras son palabras que sirven para todos y están en todos, y mi lenguaje está lleno de los otros. Cuando digo casa, es un sonido que entienden todos los que conocen esa palabra. Entonces, simplemente, pues que yo he agradecido esas referencias, la idea del zoon politikon para mí es pues muy importante y esto es lo que yo hubiera querido decir con un poco más de extensión. Mi idea es que Epicuro da en el clavo con una idea, es una idea de las más poderosas en la historia de la filosofía, que está en San Agustín, en Pascal, en Nietzsche en parte, en Ortega,
en Max Scheler, y es que en el fondo los conocimientos sobre los dioses o sobre la realidad sirven a un fin práctico. Yo creo que esa idea es muy poderosa. Es decir, si queremos hallar la verdad, porque en Epicuro, aunque no me haya dado tiempo muy bien a exponerlo, en Epicuro hay una idea muy poderosa, que es la verdad nos hace libres, como en el Evangelio. La verdad te libera el alma. Conocer bien lo que sean los dioses o la realidad te da la felicidad, te hace descansar. ¿Por qué? Y yo digo, ¿y por qué? Si también además necesitamos a los amigos. Pues porque la verdad compartida entre tú y yo, que podamos compartir una visión del mundo verdadera y mutua, nos permite la armonía, nos permite una palabra orteguiana preciosa, la convivencia, la vida juntos. Pero si tú piensas que el mundo es maniqueísta, bien y mal, y yo pienso que el mundo es multicultural relativista, no nos vamos a entender. Entonces no va a poder haber urdimbre comunitaria más que en modelos políticos pues actuales, como decía Rubén, individualistas, cada individuo aislado, cada uno con su verdad, o como te dirán ahora, la verdad es subjetiva, cada uno tiene la suya y ya está. Eso lleva a la ruptura de los lazos comunitarios. Es decir, la verdad también tiene un rendimiento político, tiene beneficios convivenciales. Entonces, yo hubiera querido acabar mi intervención con esta frase, o corrigiendo a Sartre. No sé si conocéis esa frase de Sartre que es: el infierno son los otros, o el infierno lo encontramos en los otros. Y yo diría con Epicuro, pero sacando esa idea que está en Epicuro, pero ha estado en otros muchos autores. Bueno, el infierno son los otros, pero porque pueden ser el cielo. Entonces, quizá es lo que más infernal nos resulta, o el dolor más grande lo podemos obtener cuando nos pasan cosas horribles con los otros, pero porque pueden ser el cielo, porque pueden ser la dicha más alta, ¿no? O como ese poema que le gusta tanto a Juana, de Gabriel y Galán, si no me equivoco: en el hogar aprendí en que se funda la dicha más perfecta, ¿no? Ese poema que se llama El ama. Me tengo que ir, pero os agradezco. Sí, Gema va a recitar. Lo que digáis al final, pues te lo pregunto por correo y espero la siguiente sesión, ¿vale? Será en diciembre y pensaremos un tema. Si antes de irnos lo tenemos pensado, nos lo decimos. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Gema. Tania, tienes la palabra cuando quieras. Hola, buenas noches. Bueno, decía que mi intervención es sobre Epicuro. Ya se tienen que ir, pero bueno, lo voy a comentar, ¿vale? Gracias a todos por sus intervenciones, la verdad es que han sido muy interesantes, ¿no? Bueno, iba un poco mi interrogante, ¿no? Sobre uno de los aspectos de la receta de Epicuro, que dice el correcto conocimiento de los dioses, ¿no? Sabemos que el conocimiento ante lo que tiene vida implica una relación, ¿no? Entonces, más allá de un simple conocimiento intelectual, pues implica una relación. Entonces, no sé si quizás te faltó este aspecto de Epicuro o habría que desarrollarlo, ¿no? De si realmente este correcto conocimiento implica esa relación, ¿no? Que es fundamental, porque todo lo que tiene vida es así, ¿no? Y bueno, él hablaba esto de la felicidad suma, ¿no? Quizás seréis como dioses, ¿no? ¿Seréis como dioses o seréis dioses, no? Esa es la pregunta, porque si vamos a ser dioses distantes, sin esa relación con aquello que tiene vida, ¿no? Con lo creado, ¿dónde se queda un poco el concepto de lo que es felicidad, ¿no? La apertura a los otros, el bienestar que se hablaba, o la serenidad, ¿no? En esa relación, si no hay una relación, ¿no? Entonces, se quedaría un poco vacío. ¿Vale? Era ese un poco mi comentario, ¿vale? Muchísimas gracias. Yo creo, Tania, que ha ido un poquito por ahí al final Pablo diciéndolo, ¿no? Sí. Y yo también tenía la misma pregunta que tú. Es decir, un correcto conocimiento de los dioses no puede ser vivir sin esa relación con ellos. Porque entonces de verdad la vida se hace... o sea, dice que la filosofía nunca acepta lo obvio, ¿no? No es hablar de lo obvio, sino de lo profundo.
y en lo profundo está el fundamento y en lo profundo está el absoluto, ¿no? Es decir, lo que critica Epicuro es un conocimiento temeroso. Bueno, pues ese es un conocimiento que es pseudo conocimiento, no es verdadero. A la segunda que tú has hecho, más honda me parece, es, no se puede, es lo que ha aludido al final Pablo, pensar que a los dioses no les importamos los seres humanos. Él ha dicho, bueno, algo de eso había en el paganismo, lo cual no hay ni en el judaísmo ni en el cristianismo, ¿no? Porque es una religión que somos hijos de Dios, nos relacionamos con Dios, ¿no? Dijo él, algo de eso, porque si no sería también muy triste, ¿no? Que exista Dios, o en este caso Epicuro dirían los dioses, pero no les interesamos para nada, ¿no? Bueno, iba por ahí, ¿no? Beni, ¿quieres hablar? No, solo dar gracias por todos, ¿no? Y Sí. también no podré resumir todos los que han hablado y responder, pero me quedo con lo que dice, ¿no? La felicidad está en este desprendimiento. En otra manera es salir de uno mismo, ¿no? La éxtasis que habla. Y también lo que decía el Epicuro de conocer a Dios, yo aplicando es en el cristianismo, conocer al Padre, a Jesús, al Espíritu Santo, para mí sí es la felicidad, conocer, recibir esa esperanza, recibir ese amor, conocer de ese amor, sí que es, ¿no? de felicidad, ¿no? Que me da la mayor felicidad. Luego, con la otra cosa que ha dicho de conocer toda la realidad, ahí me quedé como un poco, no sé, intentar conocer toda la realidad, no sé si me dará la felicidad o también otra manera de decir, una de la realidad es no podemos abarcar todo. Eso también se responde, pero bueno, es eso. Muchísimas gracias y también tengo que ir, ya es la hora de misa. Es una palabra que ha dicho René y que es tan importante en toda la mística, desprendimiento. ¿Sí? Y que tiene que ver con todo lo que ha hablado también Rubén, ¿no? De esos desafíos. Bueno, nada más para ser puntuales, entonces nos veremos en diciembre, probablemente un viernes, hemos elegido el viernes, y si no pensamos, si no tenemos ahora mismo un tema, pues lo vamos pensando. A mí estos temas que son grandes virtudes, grandes valores, grandes dimensiones antropológicas como la libertad y la felicidad, me gusta mucho, pero pues si queréis lo vamos pensando y decidimos. ¿Eh? Bueno, pues nada más, muchísimas gracias a todos.